Jueves y domingo nos estamos conectando a través de Facebook Live por medio de mi página principal, Lisandra Rodríguez Ministry. Entra, dale like a la página y también nos pueden seguir a través de las páginas de Zapatos Rojos el Congreso. Esto es una página para las mujeres donde tenemos conferencias, ¿verdad?, dedicadas a la mujer. Y también en el canal de YouTube, Lisandra Rodríguez Ministry. Así que damos comienzo a esta hora, en este tiempo, en lo que nuestra gente querida del Facebook, ¿verdad?, nuestros amigos, nuestros familiares se estén conectando a esta hora. Le damos gracias por una vez más ser parte de este tiempo de reflexión, tiempo de oración. Dios les bendiga. Gracias, Catalina, por conectarte. Dios te bendiga. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Así que gracias, Raquel, gracias, Liliana Jaramillo, también por conectarte a esta hora. Dios te bendiga. Y seguimos aquí comenzando en esta tarde tan maravillosa. Hoy traigo un tema muy interesante. Siempre hemos hablado de la justicia de Dios, del pecado y de la salvación. Pero el Señor hoy puso en mi corazón este tema para reforzar un poquito más y tener una visión más clara de lo que es la justicia de Dios. He escuchado personas decir de que no, yo no quiero hablar de la justicia de Dios porque juicio vendrá sobre mi vida. Pero muchas personas han sacado de contexto lo que significa la justicia de Dios. Prácticamente la justicia de Dios es aquello que te defiende delante de Dios. Ahora mismo la justicia de Dios es salvadora. No estamos hablando de un juicio de condenación, porque dicen las Escrituras que Jesús vino a salvar el mundo y no a condenarlo. Pero claro, tenemos un tiempo para venir al Señor. El mundo tiene un tiempo para reconocer que sin el Señor Jesús no es nada, es un mundo de perdición. Ahora mismo el Señor está ejerciendo su poder, su justicia para salvación. A pesar de que el mundo ha estado tan conmovido, ¿verdad?, por las situaciones que estamos viviendo, la enfermedad, esta incertidumbre, esta inseguridad y este temor que hemos tenido. Este es el tiempo cuando los hijos de Dios hemos tenido que aprender a confiar más en el Señor. En medio de los malos pronósticos, en medio de donde no se ve esperanza, nosotros hemos tenido que confiar porque nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, que sigue siendo el Dios soberano del mundo y tiene control de lo que está sucediendo, porque todo lo que ocurre siempre es para un bien común. Y te preguntarás cómo una crisis como esta, una plaga puede traer un bien común. Bueno, esto es bien sencillo. Vamos a conocer lo que es la justicia de Dios y por qué Dios se mueve de muchas maneras. Porque Dios necesita urgentemente salvar la humanidad. Quiero que vayas conmigo al libro de Isaías. Me encanta el libro de Isaías, por eso lo cito tanto. Este profeta para mí es uno de los profetas que más expone la divinidad y el poder salvador y el poder de justicia que Dios ejerce sobre su pueblo. También es un profeta que habla mucho sobre la salvación mesiánica y habla de la justicia del Rey de Reyes que vino, que fue Jesucristo, hace 2000 años atrás para salvar la humanidad. Isaías 51:3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión. O sea, Dios no está diciendo ciertamente consolará Jehová la tierra. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Tal vez lo que estamos viviendo ahora es un desierto. Estamos viviendo tiempos de soledad, ¿verdad que sí? Tiempos difíciles, de incertidumbre. Pero yo agarro esta palabra y la declaro en este tiempo en el nombre de Jesús, de que el Señor va a consolar la tierra y dice que cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. O sea, lo que nos está diciendo el Señor: oye, la oscuridad no es para siempre. Los problemas, los procesos y el dolor nunca será para siempre. Todos vamos a pasar por diferentes procesos en el mundo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero dice el Señor: yo voy a traer consolación y voy a cambiar este desierto en paraíso.
Y luego continúa Isaías 51, 4 al 5. Estad atentos a mí, dice el Señor. Pueblo mío, oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, dice el Señor. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de las costas y en mi brazo ponen su esperanza. Esta palabra profética se cumplió cuando el Señor Jesús vino a la tierra, ¿verdad que sí? Y cambió el desierto en el paraíso y trajo gozo, trajo júbilo, porque trajo esperanza al mundo, acercó el reino de Dios a la tierra y trajo salvación. Pero esta misma palabra profética que se cumplió, se sigue cumpliendo año tras año, porque estos son promesas eternas que Dios ha declarado para su pueblo y para aquellos que aman al Señor. Por eso no tenemos que temer, tenemos que estar confiados de que aunque los tiempos sean difíciles, el Señor está ejerciendo su poder y su justicia para salvación. Oye, hermano y hermana, oye, amigo y amiga, estos son buenas noticias en medio de las circunstancias, porque nosotros queremos que el mundo sea salvo. Nosotros queremos que el mundo conozca a Dios y ese es nuestro deseo y Dios está efectuando este poder salvador. ¿Has sentido que Dios ha desamparado al mundo? No. ¿Estamos desechados? No. Aunque el mundo esté en tinieblas, la justicia de Dios está sobre su pueblo. Cuando hablamos de justicia, ¿qué es la justicia? Bueno, usualmente pensamos, ¿verdad?, en lo que dice el diccionario. Dice un principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Prácticamente esta definición describe lo que es la justicia en el mundo físico, lo que es la justicia en el mundo actual, ¿verdad que sí? Cuando vamos a la corte, cuando vamos a un juicio, cuando la ley ejerce su justicia, ¿verdad que sí? Y da conforme a lo que cada uno ha dado. Pero yo te voy a hablar de una justicia mayor, la justicia divina de Dios, que es uno de sus grandes atributos. Y como mencioné anteriormente, Dios no está ejerciendo su justicia actualmente para condenar. Dios está efectuando su justicia para salvar. ¿Por qué es importante este atributo de Dios? Oye, porque Dios es santo y es el creador del mundo, ¿verdad? Y de la humanidad. Tiene derecho a exigir santidad porque Él es santo. Y cuando Él creó al hombre y la mujer en el jardín del Edén, Él los creó para que habitaran en su presencia y habitaran en su santidad. Y dice la Biblia, sed santo porque yo Jehová soy santo. Pero cuando el hombre pecó, ¿verdad que sí? Entonces entró el pecado al mundo y Dios tuvo que emitir juicio sobre el mundo por culpa de Adán y Eva. Y pagaron las consecuencias, ¿verdad? Fueron sacados de la presencia de Dios. Dice que la mujer tiene que parir con dolor y dice que el hombre tiene que trabajar la tierra para comer. Pero se entendía en ese momento que la justicia que estaba efectuando Dios no es que Dios quería desechar a sus hijos, porque Dios amaba a Adán y Eva, Dios amaba a la humanidad, era hechura de Él. Simplemente que la santidad de Dios no podía habitar en medio del pecado. Y la paga del pecado era la muerte. Por eso mismo Dios había prohibido comer del fruto, del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente morirán. Lo que Dios estaba hablando, vas a morir espiritualmente. Tus días en la tierra serán contados. No vivirás una eternidad. Y por esta desobediencia, la paga del pecado fue la muerte. Y entonces el hombre muere físicamente. Y para poder invocar el nombre de Dios y buscar su presencia, tenía que hacer sacrificios de justicia. Tenía que agarrar un animal puro, sin mancha, inocente, derramar la sangre de ese animal, que era sustituto suyo, para justificar el pecado que había cometido ante Dios. Ahora,
tenía acceso temporal a Dios, pero era temporal, porque estos sacrificios no salvaban, simplemente justificaban el pecado del hombre, el pecado de la humanidad, para que Dios pudiese acercarse a la humanidad. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la justicia es diferente, porque fuimos justificados por Jesucristo, aquel que fue a la cruz del Calvario y se dio como un cordero sin mancha, sin culpa, como sustituto de nosotros y del mundo, como aquel cordero santo, sin pecado, fue a la cruz cargando nuestra maldición, nuestros pecados, para poder quitar el pecado del mundo y poder traer redención y salvación y acercarnos al Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En pocas palabras, ahora esa justicia la tiene el Señor. Y la justicia, ese poder de justicia que está utilizando Jesús, ¿verdad? Que está manifestando al mundo, es la justicia para salvación. Y te voy a dar un ejemplo claro sobre esto. Nosotros todos somos pecadores. Imagínese un tribunal divino donde el juez es Dios Padre y el abogado es Jesucristo, pero el acusador es Satanás y los culpables somos nosotros. Imagínese el enemigo acusándonos a nosotros por ser culpables por pecar. Y este enemigo demanda sentencia de muerte ante el juez. Y dice, ¿sabes qué? La paga del pecado es la muerte. Observa a este hombre, observa a esta mujer, son unos pecadores. ¿Por qué los vas a salvar si han pecado? Y el justo precio debe ser la muerte. Pero entonces hay el abogado, que es Jesucristo. Asume toda la culpa de los delitos y demanda al juez que lo exonere de la culpa, a nosotros que nos exonere de la culpa. Y una vez que el juez nos justifica, porque el Señor cargó toda nuestra culpa, no volvemos nunca más a ser culpables y somos libres de la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos justificó ante el Padre y le dijo al Padre, porque han creído en mí y yo he cargado el pecado del mundo. El pecado vino sobre mí, la maldición, y yo me levanté, yo resucité, vencí la muerte y vivo en victoria. Y todos aquellos que tienen fe en Jesucristo no morirán eternamente. Son justificados ante el Padre. Para efectos eternos somos salvos. Aun aunque pecamos hoy y pecáramos mañana, ese perdón, esa justificación en la cruz fue suficiente hasta la eternidad. De esa justicia es la que te quiero hablar. Es la justicia que está ejerciendo su poder actualmente para salvar el mundo. Por eso solo por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesucristo, somos justificados delante de Dios para ser salvos. Así que como por Adán entró el pecado al mundo y la maldición y la muerte, por Jesucristo vino el perdón, la misericordia, la justificación y la salvación para vida eterna. Dios desea salvar al mundo. Y cuando vemos que ocurren situaciones difíciles de entender en las naciones, en el mundo o en nuestra vida personal, tenemos que ver que muchas veces Dios está llamando nuestra atención, porque Dios necesita que busquemos su rostro en tiempos difíciles, en todo tiempo. Y quiero que examines conmigo lo que dice Isaías 45:8. Mira lo que dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia.
ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Porque desde que Dios creó los cielos y la tierra, desde que Dios creó la humanidad, aunque Él conocía en su corazón que el hombre y la mujer iban a pecar, iban a estar destituidos de su gracia en ese momento, Dios tenía un plan de redención para el mundo que se cumplió en Jesucristo y todavía ama tanto la humanidad que ejerce el poder salvador sobre el mundo. Esto son buenas noticias. Desde los cielos, Dios destila justicia para que todo aquel que crea en el Señor Jesús sea justificado y perdonado de sus delitos y encuentre la salvación. Pero claro, ahora la decisión está sobre nosotros. Porque dice, dice el versículo que se produzca la salvación, que destile la justicia. Pero ¿quién realmente desea la salvación? ¿Quién realmente desea esta justicia? Dice Romanos 8:9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti, escúchame bien, está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos, le dijo el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca, simplemente confesar que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para que Dios te muestra a través de este versículo que las obras no van a salvar porque los impíos hacen obras y no se salvarán. No por ser bueno ni más justo que los demás nos vamos a salvar. No sencillamente por ser bondadosos nos vamos a salvar. No por amar a nuestra familia nos vamos a salvar. Lo que Pablo está diciendo en Romanos 10:8-9, es que simplemente en ti está el poder salvarte. Porque la tierra, las nubes destilan justicia y se produce salvación en la tierra. La justicia de Dios para salvación está sobre la humanidad. Pero es nuestra decisión decir, yo creo en mi corazón, yo deseo crear en mi corazón y yo tengo fe que Dios es real y que me puede salvar. Entonces lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón y la salvación viene sobre tu vida. Dios es justo, da a todos la misma oportunidad. Jesús mismo dijo en varias ocasiones, yo no vine por los justos, yo no vine por los sanos, yo vine por los pecadores, por los enfermos, lo vil, lo despreciado, por aquellos que no habían esperanza de salvación. Por esos yo vine y por ellos yo doy mi vida. Nadie me la quita, dice el Señor, yo la doy y la vuelvo a tomar. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo dio su vida por sí mismo. Pero así como la dio, la volvió a tomar porque se levantó al tercer día de la muerte. Venció la muerte, arrebató las llaves que tenía el enemigo, que estaba arrebatando las almas a la perdición, porque la paga del pecado era la muerte, y arrebató las llaves de la muerte. Y dijo, no, todo aquel que tenga fe en mí y declare con su boca y crea en su corazón, será salvo y será justificado en el tribunal de mi Padre, y allí yo seré el abogado que cargaré sus pecados. Esto es una justicia tan grande y una salvación tan grande, pero no todo el mundo la desea en su corazón. Luego dice en Isaías 45:9-10, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O sea, le vamos a decir a nosotros y vamos a pleitear con Dios porque no queremos creer, porque nos formó, porque no estamos de acuerdo. Le diremos a nuestro Creador por qué pasaron las cosas o por qué vivimos lo que estamos viviendo. Dime, ¿qué haces? ¿A tu obra le diremos así? ¿No tienes mano? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué distes a luz? Es increíble porque este versículo en Isaías 45 está diciendo cuánta gente se ha rehusado en creer a Dios, en creer en Dios, porque justifica
su incredulidad diciendo, si verdaderamente existiera un Dios, no pasarían cosas malas en el mundo. Oye, ¿esa es tu excusa? ¿Acaso puedes decirle tú al Creador que eres un pecador como yo? ¿Que por qué nos pasan estas situaciones en el mundo? Yo te voy a explicar un poquito más. La gente no cree en Dios, pero son buenos para echarle la culpa a Dios por los males del mundo. ¿Sabes cuántas veces he escuchado que dicen yo no creo que hay Dios porque ¿por qué los niños mueren? ¿Por qué los bebés mueren? ¿Por qué hay violadores? ¿Por qué hay ladrones? ¿Por qué hay asesinos? ¿Ves? Y empiezan a tratar de echarle la culpa a Dios. No creen en Él, pero les encanta echarle la culpa a Dios por los males del mundo. Oye, déjame decirte una cosa. El pecado engendra pecado y trae consecuencias. Y Dios no engendra pecado porque Dios es santo. Y Dios hizo el mundo para que fuera santo ante Él. Fuimos nosotros, los hombres, los que desobedecimos y pecamos. Y por este pecado vino la maldición al mundo y vino la maldición al corazón del hombre. Pero no fue culpa de Dios. Así que cuando tú veas que muere un niño porque no nació o simplemente no tuvo la vida para nacer, cuando tú veas que alguien perdió un bebé, no le eches la culpa a Dios. Entiende que nuestra naturaleza es que unos van a nacer y otros no van a nacer. Esa es la realidad. Cuando tú veas que alguien maltrata a un niño, cuando tú veas un violador, un asesino, un ladrón, una persona mala de corazón, no le eches la culpa a Dios, porque Dios no puso maldad en el corazón del hombre. Dios es santo. Dios quería poner amor y bondad en el corazón del hombre. El hombre es malo por su naturaleza de iniquidad. Y los males que ocurren en el mundo no es culpa de Dios, es culpa de la humanidad que ha echado a Dios desde el principio a un lado. Ha echado lo bueno, lo santo, lo puro, lo eterno, lo ha echado a un lado y ha decidido seguir la maldad de este mundo. Y el pecado engendra pecado. También hay aquellos que dicen que no quieren creer en Dios porque es que yo no lo veo. Ah, pero creen en fantasmas, creen en demonios, creen en espíritus, creen en la suerte, en la hechicería, en extraterrestres y hasta creen que venimos del mono cuando eso ni la ciencia lo ha podido probar. Oye, déjame decirte una cosa. Se requiere más fe, creer en estas tontadas y esta ignorancia de las vibras. Se requiere más fe creer en esto que creer que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Escúchame bien, un Dios de amor y bondad que lo único que ha deseado es salvar el mundo para vida eterna. ¿No es más fácil creer en lo bueno? ¿No es más fácil creer en lo santo? ¿No es más fácil creer en una persona buena? Cuando tú tienes dos personas frente a ti y te encuentras con un mentiroso, con un ladrón, con un delincuente, y luego te encuentras con una persona justa, buena, bondadosa, ¿a quién tú vas a escoger que fuera tu amigo? Al justo, al bueno, al bondadoso, ¿verdad que sí? Pues escoge ahora a quién vas a seguir. A un mundo de mentira, de vanidad, que lo único que hacen es pedir derechos para encubrir sus propios pecados y iniquidad, para que todo el mundo acepte sus pecados, para que no tengan que avergonzarse ni tener que arrepentirse y el mundo tenga que aceptar que el pecado es bueno, cuando el pecado lo único que trae es vastas consecuencias. Nada del pecado trae cosas buenas, nada del pecado trae cosas buenas. Mas sin embargo, en Jesucristo, en Dios hay bondad, hay amor, hay misericordia, hay paz y hay gozo. Y ahí están las cosas buenas que Dios tiene preparadas para sus hijos. No hay excusas. Que no vengan a decir es que no escucharon de Dios. Oye, a estas alturas, con las redes sociales, hasta donde ha llegado el Evangelio, nadie tiene excusa de que no ha escuchado la palabra de Dios. Usted va a un hotel y usted abre la gaveta en un hotel y encuentra la Biblia. O sea, siempre usted va a la cárcel y encuentra la Biblia. Usted va a la librería y encuentra la Biblia. Usted prende canales y va a encontrar canales que hablen de Jesús y de su salvación. No hay excusa. Tampoco hay excusa para decir yo no creo en Dios porque mi vida fue terrible. Yo sufrí demasiado en la vida. Oye, tú no fuiste el único. Jesucristo también sufrió y sin tener culpa.
simplemente para salvarnos. Otros van a decir, es que no merezco perdón. Dios jamás va a perdonarme porque yo he sido malo, fui un delincuente, yo maté y asesiné a una persona, yo violé a esta persona, yo hice lo malo. ¿Cómo? Todos somos malos. Si el mismo Jesús dijo, aquel que le diga tonto a su hermano es merecedor del fuego eterno. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. El pecado es pecado y es aborrecible ante los ojos de Dios porque Dios es santo y Dios requiere a un pueblo con santidad. Otros dicen que esperan hasta morirse y perder su vida para entonces decir, tal vez tenga una oportunidad. No, en ningún momento la Biblia dice que después de la muerte tenemos una segunda oportunidad. Porque si no, en vano murió Jesucristo. Déjame decirte. Si no, vete y lea la historia de Lucas 16, 19 en adelante sobre el rico y Lázaro para que vean lo que le pasó. Vete y lea la historia. Búscate los capítulos que 10 veces Jesús menciona el fuego eterno, el lloro, el crujir de dientes. Solamente hay dos caminos cuando cerramos los ojos. El paraíso, el cielo, en la presencia del Señor, donde vamos a dormir hasta que seamos despertados en la segunda venida del Señor, en la segunda resurrección, en la primera resurrección, o la vida o el camino de perdición que Jesús dijo que era el lugar del fuego eterno, donde estaba diseñado para Satanás y los demonios. Eso no está diseñado para que el mundo se pierda. Eso fue diseñado por los ángeles que cayeron. Pero como Jesús trajo la salvación, Dios le da la oportunidad al hombre y a la mujer que escojan el bien o el mal, la luz o las tinieblas, Dios o el mundo. Y te guste o no, aunque no creas que existe Satanás y los demonios, déjame darte una noticia. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Por tanto, cuando no escogemos seguir al Señor para poder ser salvos en Jesucristo, automáticamente pasamos a ser parte de Satanás, creas o no creas en él. No esperemos a perder lo más valioso, la vida. Hoy podemos acercarnos al Señor y tal vez dirás en tu corazón, es que yo no creo en esto. Oye, déjame decirte, la mayoría, porque no todos, la mayoría de los creyentes en Jesucristo creemos porque hemos vivido las más grandes manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Hemos visto las manifestaciones, hemos escuchado la voz del Señor y hemos visto cómo Dios ha obrado a nuestro favor. Se han cumplido profecías. He visto milagros, he visto personas sanarse, he visto matrimonios restaurarse. Pero ese poder y esa manifestación jamás se le mostrará al incrédulo. Bien dijo Jesús, si creyeras verás mi gloria. Primero tenemos que dar ese paso de fe, siendo pecadores, y entender que nosotros mismos no nos podemos salvar. Arrepentirnos de corazón y decir, Señor, yo he pecado contra ti y te pido que tengas misericordia de mí. Y hoy pongo mi fe en ti, Jesucristo. Salva a mi familia, salva mi vida. Cuando demos esa fe de corazón, porque Dios no puede ser burlado, Él pesa los corazones. Cuando lo confieses con tu boca y lo crees en tu corazón, entonces vas a vivir las manifestaciones. Y jamás te vas a apartar del camino, porque esto no se cree porque nos convenció hombre alguno, ni por inteligencia humana, ni por sabiduría humana, decía Pablo, sino que dicen las escrituras que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando creemos por fe, ese poder de salvación viene a nuestra vida y jamás nos vamos a apartar. Y esto es precisamente lo que yo te quiero hablar. El ser humano se condena a sí mismo cuando rechaza a Jesucristo, cuando rechaza ser justificado por Jesús. Un ejemplo, cuando nosotros morimos, el enemigo nos va a acusar como pecadores y va a pedir sentencia de muerte. Ahora, si nosotros nunca aceptamos a Jesús, que era nuestra única oportunidad para ser salvos del pecado y de la muerte a efectos eternos, entonces nadie nos podrá salvar en ese juicio y seremos culpables. Porque fuimos nosotros mismos en vida que deseamos rechazar a Jesús, decidimos rechazar a Jesús.
Jesús. Date la oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Todo el mundo espera la venida del Señor. Pero la venida del Señor puede ser mañana cuando tú o yo muramos y partamos. Y nos vamos a encontrar. O nos encontramos con el Señor o nos encontramos en otro lugar donde no tendremos escapatoria. Juan 3, 17 al 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creas o no creas en Dios. Si tú no crees, automáticamente eres condenado. No porque Jesús te condenó, porque Jesús está en el poder actual de salvar y justificarte. Simplemente porque has puesto en tu corazón y has dicho: no hay Dios, no me interesa Dios, pero tu vida es miserable, porque sin Dios no somos nada. Yo pude experimentar lo que es vivir sin Dios. Yo no me convertí a Cristo hasta los 28 años y yo creía que mi vida estaba bien, pero por dentro estaba vacía, vivía una vida de vanidad. Las cosas me satisfacían temporariamente, como comerte un pedazo de pastel. Al momento lo disfrutas y después ¿qué? Así es la vida en el mundo. Nada te satisface. Por eso la gente cae en depresión. Por eso la gente cae en tristeza sin saber por qué. Por eso la gente quiere hasta quitarse la vida. Porque ni el dinero ni las cosas vanas del mundo satisfacen completamente. Aquel que llenó mi vida se llama Jesucristo y Él es real. Y si los mismos discípulos, escúchame bien, si el mismo Pedro, que cuando fue entregado a Jesús, lo negó 3 veces porque tenía duda en su corazón, estuvo dispuesto a ir a la muerte por él, es porque Pedro vio al Cristo resucitado. Es porque Juan vio al Cristo resucitado y entonces estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte sin temor, porque sabían dónde estaba su esperanza. Pablo mismo decía: para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia, porque Pablo sabía que cuando su carrera terminara en la tierra, que no era nada plácida, le esperaba una corona y le esperaba una eternidad en la presencia de Dios. Pues esa misma sensación, el Espíritu Santo que viene a ti cuando crees en Jesucristo, esa misma sensación, esa misma llenura, es lo que te convence de que Dios es real y está vivo y está ejerciendo su poder. Por eso nosotros podemos tener visiones, podemos tener sueños, podemos entender una palabra profética, podemos leer las escrituras, podemos pedirle a Dios y ver y vivir milagros. Mientras las demás religiones no la viven. Porque Jesucristo es el único Dios verdadero y es el único que nos puede salvar. Dios es nuestro creador. Él nos ama y tiene la autoridad para salvarte, pero nos toca a nosotros darle una oportunidad. Dice Isaías 45, 11 al 12. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, dice el Señor. Mandadme acerca de mis hijos, pregúntame. Y acerca de la obra de mis manos, pregúntame. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Tienes duda del Señor? Pregúntale. Dice Él: vamos, acércate, rétame. Dime: Señor, yo quiero saber si tú eres real. Y cuando tú te humilles allí ante la presencia del Señor en un cuarto a solas, y vayas allí y le digas: perdóname, muéstrame tu amor, muéstrame tu gracia y tu misericordia. Y cuando tú vivas esa experiencia, vas a ser marcado por el resto de tu vida, porque el Espíritu Santo te va a sellar y tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida para la eternidad. Y el gozo de la salvación estará sobre tu vida. Y aún en tiempos de tiniebla, en el dolor y en las puertas de la muerte física, vas a estar en paz y en perpetuo gozo, porque el Señor te ha salvado. Así que no hay excusa. Aunque no podamos ver a Dios, no hay excusa para creer en mí.
Él se ha manifestado desde la creación, desde el principio a los hombres. Se le manifestó a Noé, se le manifestó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Se le manifestó a grandes hombres de Dios. Se manifestó a través de un pueblo para que lo conocieran. Finalmente, Dios se manifestó a sí mismo a través de su Hijo. Mira lo que dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, siendo igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, siendo perfecto e inocente, estuvo dispuesto, siendo Dios, a rebajarse, a vivir en la humanidad. Fue tentado, escúchame bien, pasó por circunstancias difíciles como tú y yo. Dice que lloró frente a la tumba de Lázaro. Pero fue obediente y perfecto en todo. Cumplió con la ley y cumplió con el mandato más importante. Estar dispuesto a dar su vida por amor a la humanidad. ¿Y sabes qué? Lo hizo y valió la pena, porque se levantó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, y allí ejerce su poder y su justicia para salvación. Y todos los que creen en Él, dice la palabra, jamás serán avergonzados, jamás serán abandonados, no importa las circunstancias que estés viviendo. Y dice luego Efesios 2, 17, 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Escúchame, de paz, porque eso es lo que quiere Dios para el mundo y para tu vida. Anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesucristo, a través de su muerte, nos santificó para hacernos acto ante la presencia del Padre y poder decir aquí y ahora en la tierra que cuando habitamos en la presencia, entramos en la presencia de Dios, estamos entrando al jardín del Edén. Y cuando muramos, esa será la mayor victoria, porque vamos a pasar de vida física a vida eterna con Dios. Esas son las promesas que Dios tiene para su pueblo. Isaías 45:13 dice, yo los despertaré en justicia. Oye, mundo, Dios te va a despertar en justicia. Y dice, enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Dios quiere traer un despertar en este tiempo al mundo, a ti y a tu familia, porque hemos estado en un sueño perpetuo, por ignorancia, porque eso es lo que el enemigo ha querido. Que estemos en una ignorancia completa, alejados de Dios, de la verdad de Dios, porque así tenemos menos oportunidad de conocer que estamos en pecado y tener el deseo de ser salvo. Hay que despertar y ver que Dios está hablando y está llamando a su pueblo en este tiempo. Lo que no sabe el mundo, que fue lo que expliqué, es que hay dos caminos. Y no esperemos hasta el último momento para decir, me equivoqué. Así que este es el momento para entregar tu corazón al Señor. Dice Jesús en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así como la mujer samaritana, que tenía 5 hombres y ninguno fue su marido, de mala reputación, llegó al pozo. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él agua, porque yo tengo una agua, escúchame bien, que es el agua de justicia, que quita la sed y que jamás volverás a tener sed. Porque Jesús estaba manifestándose y te está diciendo a esta hora, yo tengo el agua de vida eterna. Y aquellos que tienen hambre y sed de justicia, yo los voy a saciar. Este es el momento de venir a la presencia de Dios. Y si no has entendido que es una gran salvación, si te has quejado con Dios, te has apartado, hay mucho que analizar. Porque esta salvación costó y es tan grande que tenemos que atesorarla por siempre hasta la vida eterna. Dice Hechos 16, 30, 31, que se le acercaron
y le dijeron a los apóstoles, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, date una oportunidad. Porque dice Hechos 2:21, que todo aquel, escúchame, no algunos, todo aquel, tanto el justo como el pecador, cualquiera, hasta el más asesino, escúchame bien, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el momento para que vengas a su presencia. Diga, Señor, vengo a pedirte perdón por mis pecados y a pedirte que entres a mi corazón, salves mi vida, salves mi familia, que yo pueda ser justificado delante del Padre para poder recibir sus promesas, tanto físicas como eternas, sus bendiciones, tanto físicas como eternas, y el derecho más importante, que es la vida eterna. Gracias, Padre, por este tiempo. Tu palabra ha sido predicada. Padre, si hay alguno entre nosotros, Señor, que ha fallado ante tu presencia, sabemos, Señor, que tú eres un Dios de misericordia. Sabemos que podemos venir ante tu presencia, porque aunque 7 veces caiga justo, 7 veces lo levantará. Y aun aunque pecare, si pidiera perdón, será perdonado una y otra vez. Porque fuimos justificados en la cruz del Calvario hace 2000 años hasta la eternidad. Ese poder salvador no ha perdido poder. Sigue efectuándose todos los días porque la gracia del Señor, la gracia salvadora es lo que sostiene a los hijos de Dios, aún los que pecamos. Señor, te pedimos que salves a tu pueblo. Si hay alguien que en este momento quiere aceptarte como tu Salvador, abre su corazón, muéstrale tu poder, tu amor, tu paz, tu misericordia. Y dale la oportunidad para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre, si hay alguno que se ha apartado, que este sea el tiempo de la reconciliación, porque no hay tiempo que perder. Tú estás ejerciendo tu poder restaurador. Padre, si hay alguno que se ha enojado contra ti, si hay alguno que no ha creído lo suficiente, hoy es el día de dar el paso de fe y decir hasta aquí. No me importa lo que la gente diga de mí. No me importa lo que el mundo diga de mí. Porque el mundo, ni la gente, ni la familia nos va a salvar. El único que nos puede salvar de la muerte es Jesucristo, teniendo fe en Él, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, que venció la muerte y está sentado a la derecha del Padre. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu salvación. Glorifícate en medio de tu pueblo. Te damos gracias y te damos honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, amados, por este tiempo. Comparte esta palabra. Hay tanta gente que necesita una palabra de esperanza. Hay tanta gente que necesita entender lo que es la justicia de Dios. No es justicia para condenar, porque todavía el Señor no se ha sentado en el trono para juzgar. Eso será en los últimos tiempos. Ahora está sentado para salvar. Ahora, mientras tengamos vida, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá. Vendrá la salvación y vendrá todo aquello que hemos perdido y hemos anhelado. Dios te bendiga. Nos volvemos a conectar el domingo. Comparte. ¿Y sabes qué? Lo mejor está por venir. La justicia de Dios está sobre su pueblo. Dios te bendiga.